Muy buenas tardes. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, InfoNL, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la obra El Buscador de Resoluciones, a cargo de la licenciada Brenda Lizeth González Lara, consejera presidenta de este instituto. Esta herramienta es innovadora, ya que impulsa la transparencia proactiva y la apertura gubernamental, facilitando el acceso libre, ágil y en formatos de datos abiertos a las resoluciones del Pleno, fortaleciendo la rendición de cuentas, la confianza ciudadana y la gestión pública orientada al bien común. Nuevamente le damos la bienvenida a la licenciada Brenda Lizeth González Lara para que inicie con esta presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para mí y me entusiasma mucho poder presentar con todos la herramienta que se diseñó desde casa, que se llama Buscador de Resoluciones. Y esto justo se diseñó con el apoyo de la Dirección de Gobierno Abierto, también aquí presente, muchas gracias, licenciado Raúl Parra, así como también del maestro Joel Garza, que es el secretario de Acceso a la Información del instituto, y también, por supuesto, no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo de la Dirección también de Informática del instituto. Esta herramienta yo creo que nos permite a todas las personas conocer de una manera accesible, de una forma fácil y sencilla, cómo se protegen nuestros derechos, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales. Y justo pensando en la importancia de estos derechos y que también las personas conozcan cómo trabaja el Info Nuevo León para proteger los mismos, es que el Pleno, gracias también por la confianza a mis compañeros integrantes del Pleno, Tere Treviño, Ángeles Guzmán, Félix Ramírez y también Francisco Guajardo, decidimos implementarla dentro del portal web del Info Nuevo León. Particularmente va a tener un apartado dentro de esta plataforma denominada, como les comento, Buscador de Resoluciones InfoNL. Aquí esta plataforma, les decía que fue impulsada de forma pues fácil, accesible, para que se pudiera localizar y consultar de manera inmediata las resoluciones. ¿Y por qué se hizo esto? Sabemos que las resoluciones manejan un lenguaje técnico, un lenguaje especializado, porque nosotros como licenciados en Derecho pues tenemos el deber de motivar y también de fundamentar nuestras resoluciones, obviamente en temas de la legislación que es aplicable, que va desde tratados internacionales, la propia Constitución, las leyes de la materia, como son también la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nuestras resoluciones constituyen un documento en el que se da cuenta del asunto en el que se está analizando, de qué viene. Por ejemplo, se analiza cuál fue la solicitud de información que realizó el particular en el caso de acceso a la información. Se valora también cuál fue la respuesta brindada a esta solicitud por parte de los sujetos obligados, y al analizar también el motivo de inconformidad por el cual se presenta algún medio de impugnación en atención a la respuesta que los sujetos obligados dan a cualquier particular, pues se hacen razonamientos. Estos razonamientos son votados en Pleno, que es el órgano colegiado de máxima autoridad dentro del InfoNL, pero a su vez también existen ocasiones en que los consejeros pues disentimos del criterio del ponente, que en este caso está presentando la resolución. Somos 5 consejeros y a cada uno nos corresponde la tramitación de cierto tipo de asuntos. Esto por razón de turno que se nos realiza de manera aleatoria. Entonces, a nosotros como consejeros nos corresponde elaborar un proyecto de resolución, someterlo a votación, y cuando el proyecto de resolución viene de alguno de nuestros compañeros,
compañeros y no estamos de acuerdo con el sentido del mismo, tenemos la facultad de emitir un voto, ya sea particular, en contra o concurrente. Y sobre este disentimiento o esta no conformidad con el proyecto de resolución que se está presentando, es que nosotros emitimos este tipo de votación. Esta se manda al consejero que está en este caso realizando el proyecto de resolución. En caso de que sea aprobado por la mayoría, pues se comparte para que sea notificado al particular cuál fue el criterio adoptado por la mayoría de los integrantes del pleno, así como el criterio del consejero que no consideró adecuado el razonamiento, la motivación o fundamentación aplicada en esta resolución. Pero ¿qué pasa? Cuando realizamos este tipo de resoluciones, pues se resuelve pues la necesidad del particular, que en este caso es la oposición que realizó sobre la respuesta que brindó cualquier autoridad a su solicitud. Sin embargo, para hacerlo accesible en un lenguaje ciudadano y que todas las personas puedan comprender también la importancia quizá de la información que solicitó cualquier particular a una autoridad, es que pensamos en hacer esta herramienta. Esta herramienta pues nos sirve para garantizar en principio la transparencia efectiva. Esto es porque acercamos la información a todas las personas en formatos que son abiertos y que son de fácil comprensión, justo por lo que les decía. En ocasiones el lenguaje que utilizamos los abogados es muy técnico y se requiere hacerlo así, pues precisamente para garantizar la legalidad del procedimiento que llevamos a cabo en la sustanciación de cada uno de los asuntos. Es decir, que las etapas procesales del asunto se ajusten a los parámetros legales. Sin embargo, para poder garantizar esta cercanía con la sociedad y con esto lograr una mayor confianza en la institución, es que generamos esta plataforma. También garantiza una búsqueda eficiente. No sé si les ha pasado, a mí sí en lo particular. Justo por eso dicen que a mayor transparencia, mayor corrupción en algunos casos, y es porque precisamente cuando publicamos mucha información, a veces es difícil localizar lo que nosotros estamos buscando. Es como buscar una aguja en un pajar, yo siempre digo. Entonces, también cuando los formatos no son accesibles, es más difícil buscar la información. Cuando la autoridad carga formatos que son cargados, por ejemplo, en una fotografía o como en un PDF cerrado y que no es posible ni siquiera seleccionar la información para analizarla o utilizarla, se vuelve más compleja esta labor. Entonces, al contener esta herramienta, filtros de búsqueda especializados para localizar la información, es que podemos garantizar una búsqueda eficiente. Un poquito más adelante vamos a visualizar cuáles son los filtros que contiene esta herramienta. De igual forma, en la herramienta, al momento de su diseño, se primigió lo que es la inclusión y la accesibilidad digital, porque también pensando en las personas que cuentan con alguna discapacidad, es que en la herramienta se permite también pues el que existan protocolos para que las personas que tienen quizá alguna debilidad visual o auditiva o de alguna especie relacionada con la comprensión de la información puedan también tener un acceso a la misma. Este video, regresándome un poquito, así se va a visualizar el buscador de resoluciones en nuestra página. Va a contar con un video tutorial que pedí que me pudieran poner al final de la presentación para que ustedes se puedan llevar la comprensión íntegra de cómo funciona y cómo pueden acceder a esta herramienta, así como también con infografías. Las infografías son documentos en los que de una manera muy visual, muy sencilla, se puede comprender a simple vista todo el contenido de esta herramienta.
¿Cómo se va a clasificar la información que se contiene en el buscador de resoluciones del InfoNL? Pues de tres maneras. Por una parte, vamos a poder acceder a la información relacionada con procedimientos que derivan del derecho de acceso a la información. En otra sección vamos a poder informarnos también sobre las resoluciones que emite el Pleno del Info, tratándose del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que todas las autoridades, por el simple hecho de ser autoridad, tenemos. ¿Qué son las obligaciones de transparencia? Hay obligaciones comunes y obligaciones específicas. Ejemplos muy simples de las obligaciones comunes que todos como autoridades tenemos que publicar en nuestro portal, incluso en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues es nuestra nómina, el personal que tenemos, la capacitación del personal, si está debidamente actualizado en los temas que sean de su competencia, su currículum, por ejemplo, también todas las compras que realizamos, los procesos de licitación, entre otras. Eso nos corresponde a todos. Las obligaciones específicas, por otra parte, sabemos que no todas las autoridades, derivado de su competencia, analizamos los mismos temas. Por ejemplo, Poder Judicial tiene entre sus atribuciones específicas la de publicar las actas del Pleno. Nosotros como Info Nuevo León también tenemos un pleno y el Congreso también del Estado también cuenta también con un órgano colegiado que es la mesa directiva del Congreso y genera actas. Pero ¿qué pasa también con, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado? Pues no tiene un pleno, tiene una presidenta, en este caso la licenciada Olga Susana. Sin embargo, para ella le corresponde publicar, por ejemplo, las recomendaciones que hace cuando se vulnera alguno de los derechos humanos en los que pues versa la protección del ámbito de su competencia. Entonces, cuando alguna autoridad incumple con este tipo de obligaciones, como particulares tenemos la opción de denunciar ante el Info Nuevo León este incumplimiento para poder saber la información que debieron de haber publicado tanto en su página de internet propia como órgano autónomo, órgano descentralizado paraestatal, como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, estas son las denuncias por incumplimiento de obligaciones que también sustanciamos en pleno. En el tema de, me regreso un poquito, en el tema de acceso a la información, pues tenemos los recursos de revisión que hace un momento les comentaba, que es justo cuando algún particular realiza una solicitud de información a la autoridad contesta, sin embargo contesta con otro tipo de información o con la información que se solicitó de manera incompleta, o bien cuando la comparte en otros formatos que no son los solicitados por el particular, entre otros aspectos. Incluso a veces hay autoridades que ni siquiera contestan o responden a esa solicitud. Entonces se puede optar por impugnar este acto ante el Info Nuevo León y ante nosotros se lleva a cabo la tramitación de un recurso de revisión que también se visualiza y se analiza a través del Pleno. Por otra parte, también tenemos las denuncias de información, que justo también es en este caso cuando al solicitar de forma directa la información no se brinda esta misma por la autoridad. Y en el tema de datos personales, pues tenemos también los recursos de revisión, de protección de datos personales, así como los procedimientos de verificación que como Info Nuevo León hacemos a todas las autoridades. ¿Para qué es esto? Pues para garantizar que las autoridades que recaban nuestros datos lo hagan de una forma correcta, que los datos que brindamos al momento de ir a cualquier dependencia a tramitar o gestionar algún trámite bien o algún servicio, pues sean utilizados de una forma debida, consciente, que sean resguardados por alguien que tenga pues esa atribución específica y también conservado en sus repositorios por el tiempo justo que sea necesario, que estos datos también sean recabados ya sea con consentimiento, sin consentimiento cuando no se requiera, o para el ejercicio de alguna acción en todo caso, o bien incluso que se cumpla con la finalidad para la cual fue proporcionada esta información. Ay, no me permite avanzar. Ahí está.
Los filtros especializados que tiene este buscador de resoluciones, pues también se pensaron en hacer justo lo que les comentaba, que sea accesible la búsqueda de las resoluciones que emite el Pleno. Entre algunos de los filtros podemos ver que se encuentra el ejercicio. Este corresponde al año de la resolución que se emitió por el Pleno. El tipo de procedimiento es justo también lo que les acabo de comentar, dependiendo si son recursos de revisión, si son recursos de datos personales, si son denuncias, en su caso, por incumplimiento de las obligaciones. Podemos también optar por decir, ¿sabes qué? Pues yo no sé ni siquiera el procedimiento, ni sé el año, pero sé que quiero información de cómo resuelve el Info Nuevo León respecto de tal sujeto obligado. Bueno, en sujeto obligado vamos a tener el tipo de sujeto, que si es justo un órgano autónomo, un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, si corresponde a algún municipio, a un ente paraestatal, etcétera. Y en la denominación del sujeto obligado, bueno, pues si nosotros como usuarios ya tenemos el dato de a qué municipio, sobre qué municipio quiero la información, de cómo le está resolviendo el Pleno, pues podemos seleccionarlo de forma directa en un catálogo, que también todo esto va a estar con catálogos precargados. Sí, para que también sea más fácil. El tema es un filtro de búsqueda padrísimo que también se incorporó, y también se incorporaron políticas para consultar estos temas. A veces nosotros como ciudadanos quizá queremos información, pero no tenemos la certeza de lo que queremos hasta que lo vemos. Entonces, por ejemplo, si a mí como una ciudadana interesada, por ejemplo, en temas relacionados con el medio ambiente, pues puedo seleccionar la temática de medio ambiente y me van a aparecer ahí todas las resoluciones, y con estas la información solicitada sobre este tema. De igual forma, políticas públicas, etcétera. En ponente, como les comentaba también en un inicio, pues todos los consejeros del Info Nuevo León, que somos 5, pues nos encargamos de la tramitación de los asuntos que nos asignan por parte de la unidad de correspondencia, que en términos sencillos, pues es quien recibe el recurso, ¿verdad? Se nos turna, y entonces como ponentes proponemos nuestra resolución ante el Pleno. Entonces aquí van a venir los nombres de los consejeros que están proponiendo esa resolución. La resolución, ojo, no se resuelve por un consejero, se resuelve de forma colegiada por todos, ya sea por unanimidad o por mayoría de votos. El sentido de la resolución. Pueden existir variedad de sentidos dependiendo de lo que haya sido solicitado y lo que se esté resolviendo por parte del Pleno del Info. Esto es, por ejemplo, puede ser un confirma, donde se confirmó la respuesta del sujeto obligado. En este caso, pues yo le pregunté algo, el sujeto obligado me respondió, yo tuve dudas, yo pensé que no me había respondido de forma correcta o que le faltó algo, presento mi recurso, pero bueno, al analizarlo y vemos que efectivamente sí te contestó bien, bueno, sería un confirma respuesta. Un sobreseimiento puede ser otro de los sentidos, que se actualiza cuando puede ser quizá que me desista yo del recurso y se sobresee porque pues ya no hay materia que analizar respecto del mismo, o bien cuando pues el recurso queda pues sin un análisis trascendente, porque incluso a veces quizá ni siquiera se trataba de una solicitud de información, sino que era más que nada una expresión del particular respecto de algún tema determinado, o justo en el que no se cumplen los requisitos de procedibilidad para poder analizar el fondo del asunto. Y también puede ser incluso revocaciones, que puede venir ahí revoca. Revoca es cuando se actualiza, más que nada tratándose de las clasificaciones de información que realizan las autoridades. En este caso, ¿a qué me refiero con la clasificación? Nosotros, como particulares, podemos solicitar información pública a cualquier autoridad, pero toda la información va a tener datos personales. Entonces, también existen casos en que la información, aun y que no contenga datos personales, se relaciona con hipotéticos establecidos de reserva en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un ejemplo sencillo de esto para aterrizarlo sería, por ejemplo, cuando se solicita información sobre cuántos policías tenemos en el municipio de, no sé, por ponerle un nombre, Suazo, Cadereyta, el que ustedes quieran.
Entonces dicen los sujetos obligados, yo me reservo la información de decirte los nombres de los policías o incluso la cantidad de los elementos operativos que tengo yo. Te puedo decir los administrativos o los que están aquí en la oficina, pero cuando se realiza quizá la difusión de esta información puede propiciar que se vulnere el estado de fuerza del municipio para atender precisamente cualquier incidencia que se pueda presentar. Y esto, pues, a su vez atenta contra la seguridad pública. Y al atentar contra la seguridad pública, pues, no se puede brindar la información. En este caso es cuando el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, realiza una labor que es compleja, porque realizamos un análisis de ponderación entre dos principios, que es el de máxima publicidad y el de máxima privacidad en este caso. Y ahí pues también tenemos que analizar una ponderación entre el interés público y el interés de una sola persona de solicitar la información. Un ejemplo hace años que se presentó justo en Poder Judicial, preguntaban cuántas eran las salidas o las entradas de la instalación del edificio del Poder Judicial, cuánto armamento tenían los policías que estaban ahí, cuáles eran en su caso las salidas de emergencia y los protocolos también de atención a incidencias que pudieran generarse dentro de las instalaciones por parte de los elementos de seguridad. Entonces, en este caso, se realizó un acuerdo de reserva por la autoridad, clasificando esa información y diciéndole al particular, no te la voy a entregar. La ley contempla un periodo máximo de 5 años la reserva, el cual puede volverse a modificar cuando se actualice, después de esos 5 años que vuelvan a preguntarlo, pero se siga actualizando ese supuesto de que si yo te la entrego, pues voy a poner en riesgo a quienes, a mi personal y a mis usuarios que también asisten a las instalaciones por si quieren realizar algún atentado. Entonces ahí se justifica este análisis de clasificación de la información, ya sea confidencial porque corresponde a datos personales o bien de información reservada por considerarse que se actualiza alguno de los hipotéticos de reserva que pueda poner en riesgo la vida de una persona, como les decía, que se relacione con la seguridad pública, que contenga opiniones que son emitidas antes de que se resuelva el asunto de una forma definitiva, etcétera. Hay muchos supuestos, pero bueno, recapitulando, entonces en el sentido de la resolución puede ser confirma, se modifica cuando quizá la autoridad te dio la información de forma incompleta, entonces pues bueno, le faltó algo de proporcionar al particular y nosotros ordenamos a la autoridad que proporcione esa información faltante, entonces sería modificamos la respuesta que le brindó al particular para ese efecto. Y también tenemos el tema de un filtro de búsqueda por documentos o en documentos. Aquí podrán cualquier persona que consulte este buscador poner palabras claves. Si no tiene incluso información de lo demás, estos filtros lo padre que tiene es que pueden ser utilizados de manera aleatoria. Con los datos que yo tenga, si yo tengo el año, si yo tengo el ponente, si yo tengo el sujeto obligado o si sé nada más la materia de la que quiero consultar o datos específicos, los ponen. Y si nada más tienen 1 o 2, también lo pueden poner y también les va a arrojar la información. Entonces, permite la búsqueda por palabra respecto de la información que ustedes deseen consultar. Los catálogos que les decía en cada uno de los filtros van a estar disponibles y precargados, como pueden ver aquí. En el de sujeto obligado están los 3 poderes, partidos políticos, sindicatos, etcétera. En el de tema, pues está temas administrativos, ambientales, justo que les comentaba, información económica o comercial, geográfica. En esta preguntan mucho sobre la incidencia de delitos en diferentes municipios, por ejemplo, legal, políticas, sobre las políticas públicas que también se implementan en los diferentes entes públicos, social y técnica, dependiendo, y los nombres de los consejeros o las áreas justo que están proponiendo estas resoluciones al pleno y los sentidos que tenemos que les comentaba que pueden ser variables. Aquí también me faltó comentar que tenemos el de fundada o infundada porque versa sobre las denuncias. Las
Las denuncias, a diferencia de los recursos de revisión, se declaran como fundadas cuando se vulneró, por ejemplo, alguno de los principios de datos personales, o en su caso infundadas cuando no tienen razón. La visualización. ¿Cómo se va a ver ya una vez que yo haya indexado alguno o todos los datos y los tengo dentro de este buscador de resoluciones? Se va a visualizar de esta manera. Podemos ver que en ejercicio viene, por ejemplo, en este caso, el año 2024. Dentro de este buscador ya se precargó la información del periodo inmediato anterior, que fue todas las resoluciones que el Pleno emitió durante el año 2024, y las que van en este año, y mensualmente se van a ir cargando las resoluciones que vayamos a emitir. Se va a visualizar también la materia. En este caso corresponde a la materia de acceso a la información, el número del expediente que se está resolviendo, el tipo de sujeto obligado. En este caso, el tipo de sujeto obligado es el Poder Ejecutivo Estatal, organismo descentralizado estatal. La denominación del sujeto obligado en este caso es servicios de agua y drenaje. El sentido de la resolución aquí viene como un ordenar respuesta. Recuerdan que les comenté que a veces las autoridades ni siquiera respondían las solicitudes de información que realizaban los particulares. En este caso el Pleno ordena que le responda lo que le preguntó el particular a la autoridad. Y también vamos a ver un icono que dice descarga del archivo, ¿sí? Para que podamos descargar toda la resolución en un formato de versión pública. ¿Qué es una versión pública? Pues es una copia de su original en la que se suprime, es decir, de la sentencia, bueno, no es sentencia, de la resolución que emitimos como Pleno, que tiene el formato también de una sentencia, pero pues es diferente porque nosotros no somos jueces, somos consejeros, que es un órgano administrativo garante de derechos humanos. Se puede descargar esta resolución, simplemente que en la misma se suprime la información de naturaleza confidencial, que es la que hace un momento que les comentaba, es la relacionada con los datos personales, es decir, que identifican de forma directa a las partes o a las personas involucradas en este asunto. Y ponente, pues en este caso es una resolución que proyecté y que puse a consideración del Pleno, y también un iconito en la parte final de la sesión. Esto también es algo estratégico que diseñamos, porque nosotros justo el miércoles sesionamos en Pleno el día de ayer aquí en estas instalaciones. Y en esta sesión a veces también se realizan los votos que también le refería hace un momento. Entonces, el particular o cualquier persona va a poder consultar el minuto y el segundo exacto cuando los consejeros están votando justo esta resolución. Y si existe alguna discusión sobre la misma en el criterio que haya sido pues adoptado o propuesto al Pleno, también se va a poder visualizar aquí de una forma rápida y accesible, sin tener que consultar toda la sesión, que aproximadamente dura 1 hora y que también se encuentra cargada en los repositorios del Info por si la quieren consultar. Pero bueno, de una forma accesible tenemos este apartado, y de igual forma utilizando las tecnologías de la información y también pues la inteligencia artificial, que justo este espacio ha servido para hablar mucho de ese tema y también de la falta de regulación que existe al respecto. Es que también se creó este apartado que dice breve descripción. Aquí podemos ver que en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible y sin tener que revisar toda la resolución técnica que contiene fundamentos legales, argumentación, motivación y demás, por si al momento de descargarla vemos que es una resolución de 30 hojas y dices, pues no tengo tiempo para consultarla, pero quiero saber a bote pronto rápido qué es lo que se resolvió en la misma, pues tenemos esta opción. En esta podemos ver que, por ejemplo, te dice la ponencia, es decir, el consejero que propuso el proyecto, examinó si la actuación del sujeto obligado, una autoridad, cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las respuestas a las solicitudes de información. El solicitante pidió porcentajes de eficiencia
física del 2020 al 2023. Sin embargo, al revisar el monitor de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el expediente de la solicitud impugnada, la ponencia constató que el sujeto obligado únicamente cargó un acuse de envío de respuesta, omitiendo adjuntar el archivo con los datos solicitados. Entonces, este hecho obtenido de un sitio oficial se tuvo como notorio con apoyo supletorio del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Además, aunque el Pleno había aprobado la suspensión retroactiva de plazos los días 14 y 15 de diciembre, mediante un acuerdo, ello no exime al sujeto obligado de atender de forma congruente y completa la petición. En consecuencia, se declaró fundado el agravio por entrega incompleta y se determinó ordenar la entrega de la información en la modalidad electrónica que fue solicitada por el particular vía Plataforma Nacional de Transparencia, y apercibimos en la autoridad imponiendo plazos para cumplir con esta información al particular, pero que también nos informe a nosotros este cumplimiento para poder nosotros darle un carpetazo y como asunto totalmente concluido. ¿Qué pasa si el sujeto obligado incumple con una resolución del Info Nuevo León? Pues entonces tendríamos nosotros como Pleno que aplicar alguna sanción, como va desde la amonestación, o incluso alguna sanción económica que va pues desde una multa por 150 cuotas a 1,500. En este caso normalmente aplicamos de 150 cuotas a 800, que van entre los 15,000 pesos a los 93,000 pesos aproximadamente, que se pagan del bolsillo de la persona que tiene un cargo público, no se paga del erario público. Entonces, pues normalmente pues tienen que obviamente cumplir, porque es ahí donde les pega en su bolsillo cuando duele, ¿verdad? Los formatos de descarga van a ser accesibles porque los pusimos en copy, que es una copia de la información seleccionada directamente en portapapeles, que es útil para nosotras las personas poderla pegar rápidamente en diferentes documentos de texto, correo, reportes o en donde queramos utilizar esta información. De igual forma, se puso el formato disponible de CSV, que es una descarga de datos en un archivo plano, comprensible con múltiples programas, ideal para sistemas de bases de datos y para manejar también grandes volúmenes de información de manera ligera. También se estableció un formato que se puede descargar las resoluciones y todo este apartado que visualizamos hace un momento en formato Excel, que genera un archivo en formato XLSX listo para abrir y trabajar en Microsoft Excel u hojas de cálculos similares. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues ordenar, filtrar, analizar la información de una manera más fácil. Y también pues tenemos el PDF, solo que en este PDF, a diferencia de otros, pues sí es posible seleccionar y copiar la información, porque es un PDF implementado también en datos abiertos. Las herramientas que va a tener este buscador les comentaba los criterios y políticas de publicación, que justo en el filtro de temas es lo que te dice qué va a contener cada uno de los temas: ambiental, político, social y los que comentábamos hace un momento. Y también para poder seguir mejorando esta herramienta decidimos implementar un apartado que corresponde a recabar la opinión del usuario una vez que usó la herramienta. Lo que no se mide no se puede mejorar, como bien sabemos. Entonces las opiniones que hagan sobre la herramienta, qué es lo que les gustaría que contara, o bien qué les facilitaría más la consulta, a través de esta encuesta nosotros vamos a poder saber y poderlo también modificar para beneficio social. ¿Cómo funciona el buscador de resoluciones? Bueno, en principio pues las ponencias, quienes proponemos el proyecto al Pleno, pues tenemos el deber, una vez que el proyecto fue aprobado, de cargar este proyecto en la Plataforma Nacional de Transparencia, que antes
pues la utilizaba y tenía el servidor y la manejaba el INAI, que era el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues a nivel nacional. Sin embargo, con las recientes reformas a la Ley General y el cambio de atribuciones que se realizó para la Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno, pues esta plataforma sigue siendo administrada por un ente diverso al Info Nuevo León. Entonces, con este micrositio, a la par de cumplir con nuestras obligaciones, pues garantizamos que existan filtros más especializados de los que ya existen y con los que únicamente pues se cuenta a nivel nacional, siendo un precedente justo a nivel nacional de buenas prácticas en temas de apertura gubernamental. Después de que cargamos este formato allá, pues internamente lo procesamos. Les decía que esta herramienta fue hecha en casa, no generó un costo adicional de recursos públicos, pues fue simplemente hecha con buena voluntad, con el ingenio de todos los trabajadores del Info, pues para beneficio social. Hacemos la depuración de la información y posteriormente se carga toda esta información en este micrositio. Y pues yo creo que sería todo. No sé si me puedan apoyar con la presentación del tutorial que también va a estar disponible en la herramienta, y después del tutorial pues vemos si existe alguna pregunta que podamos responder, si quedó alguna duda. Buscador de resoluciones. Para acceder, ingresa desde cualquier navegador. De esta manera, podrás ingresar al buscador de resoluciones, un portal interactivo y de fácil acceso a tus búsquedas. Una vez dentro, podrás encontrar este video tutorial. Asimismo, encontrarás infografías sobre los criterios que componen este micrositio. Al navegar en el micrositio, podrás encontrar las resoluciones clasificadas por materia, como son acceso a la información, obligaciones de transparencia y datos personales. Ahora conoceremos uno a uno los filtros avanzados con los que cuenta este buscador. Primero, encontrarás el filtro Ejercicio, donde podrás seleccionar por año la información que te interesa revisar. En Tipo de procedimiento, podrás seleccionar diferentes opciones, entre denuncias, recursos de revisión y procedimiento de verificación. En Tipo de sujeto, podrás seleccionar a un grupo de sujetos obligados específico, como organismos autónomos o descentralizados. En el filtro Denominación del sujeto obligado, podrás seleccionar a la institución o instituciones que sean de tu interés. Otro filtro es Ponente. Aquí podrás filtrar por la persona que resolvió el procedimiento. También podrás seleccionar el filtro Sentido de la resolución. Finalmente, en el filtro Búsqueda en documentos, escribe palabras clave sobre tu resolución para una búsqueda más específica. Una vez elegidos los filtros, selecciona Filtrar resultados. Automáticamente te aparece la tabla con los resultados. Adicionalmente, encontrarás disponibles los formatos de copy, CSV, Excel y PDF para descargar toda la información disponible. Otros apartados importantes son Documentos clave, en donde podrás conocer los criterios de publicación, así como la encuesta de opinión para que nos compartas dudas, mejoras y todo sume a un micrositio adecuado para ti. Pues yo creo que este tutorial se los dijo todo lo que les comenté de una forma bien rápida, bien sencilla, y es justo esto para lo cual también se diseñó, que todas las personas que no estuvieron en esta presentación también puedan conocer de una forma rápida y accesible cómo utilizar la herramienta de una mejor manera. No me resta más que agradecerles su presencia el día de hoy, que me entusiasma mucho la presentación de esta herramienta, que espero que sea de beneficio y que en verdad no se quede solamente ahí en la página, sino que sea utilizada por todas las personas, porque yo creo que todos debemos de ser responsables como fiscalizadores también de lo que realizan nuestras autoridades y también de conocer la información que generan entre el ejercicio de sus atribuciones y funciones muy específicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera presidenta, licenciada Brenda Lizeth González Lara. Nos hacen llegar una pregunta aquí del público, la cual me voy a permitir compartir con usted. ¿Cómo le puede ayudar, por un lado, a la sociedad en general este buscador y, por otro lado, a las instituciones públicas?
La sociedad en general me parece que les puede ayudar porque en ocasiones nosotros no nos atrevemos a realizar solicitudes de información a las autoridades, quizá porque pensamos que es un trámite muy complejo, pero que pues a final de cuentas la información es poder y la información nos sirve también para ejercer derechos. Entonces, si nosotros tenemos algún cuestionamiento muy simple y muy sencillo, vamos a poner un ejemplo de cuánto tiempo se va a tardar quizá en terminar la construcción del metro, que es lo que entorpece quizá la vialidad y que nos afecta de trasladarnos de un lado a otro, o cuáles son las líneas de transporte urbano que me permiten llegar a tal zona, cuántos transportes urbanos existen que me va a permitir también quizá tomar decisiones importantes como son, ¿sabes qué? Si el transporte está siendo quizá deficiente o no corresponde con mis necesidades, pues buscar otras opciones también para trasladarme, etcétera. En materia de salud, el abastecimiento de medicamento, en temas incluso justo hace poquito al momento de realizar ejercicios de búsqueda antes de lanzar la plataforma, vimos una solicitud que me pareció sumamente relevante relacionada con las denuncias. Decía, ¿qué pasa si un adulto mayor no es cuidado por su familiar más cercano, si lo tienen en abandono, qué puedo hacer? Y lo que le contestó a quien se lo hizo fue al DIF de Monterrey en este caso, y lo que le contestó fue todo el protocolo de denuncia, incluso le puso a disposición también lo que es la Defensoría Pública para que también pudiera tener ese acompañamiento de forma gratuita, y le explicó incluso cuáles son los delitos en que incurre aquella persona que realiza un abandono de persona, en este caso pues de un adulto mayor, para también que tuviera ese acompañamiento de forma integral, es decir, el procedimiento, los medios legales que están a su disposición y también un conocimiento expreso de cuál es en sí la acción y cómo se castiga también para esta persona, y también incluso los teléfonos de contacto de las autoridades especializadas en llevar a cabo la tramitación de esto. Digo, a todos nos puede pasar mil cosas y podemos tener mil supuestos, desde un bacheo, desde, les comentaba, el transporte, salud, familia, algún delito que Dios quiera que no llegue a actualizarse en contra de algún familiar cercano o amistad, pero pasa. Entonces, para esto, y si quieres buscar la información fácil y sencilla y que quizá ya preguntaron otras personas, lo puedes realizar aquí. Y para las autoridades, yo creo que también sirve muchísimo, porque también cuando tienen dudas de cómo publicar la información o cómo responder cuando un particular le solicita información específica, va a poder consultar cuál es el criterio que está adoptando el órgano garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el tema, y le va también a pensar dos veces en brindar una información incorrecta, porque justo si hay un precedente ya va a saber que puede existir alguna sanción, como las que les comentaba hace un momento. Muchas gracias, consejera presidenta. Con esto damos por concluida la presentación del buscador de resoluciones del InfoNL, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias y que sigan teniendo una excelente tarde. Gracias.